Hola, bienvenido. Me alegra mucho que estés aquí. Soy Michelle y quiero compartir contigo algo que cambió por completo el curso de mi vida. El 5 de junio de 2024 es un día que siempre recordaré y, créanme, es una historia que permanecerá conmigo para siempre. Antes de ese día, mi vida era bastante normal. Trabajé duro para cuidar a mi familia como asistente de atención médica domiciliaria. Pasé mis días ayudando a personas mayores que no podían valerse por sí mismas. Mi fe en Dios fue mi ancla. Orar, ir a la iglesia y tratar de vivir una vida buena y honesta. Pero nada podría haberme preparado para la experiencia que me sacudiría hasta lo más profundo. La mañana empezó como cualquier otra. Me levanté temprano, preparé mi café y pasé un momento tranquilo leyendo mi Biblia antes de prepararme para ir a trabajar. Todo parecía normal. Mi primera paciente del día fue la señorita Jenkins, una dulce señora a la que siempre le encantó contarme historias de su infancia. Fue un placer estar cerca de ella y disfruté escuchándola, sonriendo y sintiendo la paz de esos momentos simples. No sabía que esos serían los últimos momentos de normalidad que tendría en mucho tiempo. Más tarde esa noche, hice un recado para mi hija. Ella me había pedido que comprara pan en el supermercado, y así lo hice. La lluvia había comenzado a caer mientras conducía a casa, pero la lluvia no era nada nuevo para mí. Había conducido a través de tormentas en innumerables ocasiones. Pero esa noche fue diferente. Era como si algo en el aire se sintiera mal. De repente, los faros atravesaron el parabrisas y me cegaron. Antes de que pudiera reaccionar, un coche cruzó la carretera derrapando y chocó contra el mío. El impacto fue ensordecedor. El metal crujió, el vidrio se hizo añicos y, en un instante, todo se volvió negro. No sentí dolor, ni siquiera sentí el choque. Era como si mi cuerpo acabara de desaparecer. En el silencio que siguió, tuve la sensación más extraña. Era como si estuviera flotando sobre los escombros, observando cómo se desarrollaba la escena desde arriba. Pude ver mi propio cuerpo sin vida, atrapado en el auto destrozado, mientras los paramédicos se apresuraban a intentar ayudar. A pesar de la lluvia que caía a cántaros, había una extraña calma que me rodeaba. Todo parecía tranquilo, pacífico, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Fue entonces cuando la vi, mi abuela. Ella había fallecido cuando yo era un adolescente y allí estaba ella, de pie junto a la ambulancia, mirándome. Su expresión era tranquila, casi serena, y en ese momento algo hizo clic dentro de mí. Lo sabía. Sabía que ya no estaba viva. En ese momento escuché una voz tan suave, tan llena de calidez, que me llenó de paz. Michelle, ven. Era suave pero fuerte, e inmediatamente supe que era Jesús. Su voz llevaba consigo un amor que estaba más allá de cualquier cosa que pudiera describir. Sin pensarlo, comencé a avanzar hacia la luz. Y cuando digo luz, me refiero a una luz que no solo era brillante, sino que estaba viva. Latía con calidez, con amor, con paz. A medida que me acercaba a Él, sentí que todos mis miedos, todas mis preocupaciones y todas mis cargas se desvanecían. Sentí una paz que era más profunda que cualquier cosa que hubiera conocido alguna vez. Cuando salí a la luz, vi a Jesús parado allí. Su presencia fue abrumadora pero reconfortante. Sus ojos, estaban llenos de tanto amor, pero también de una profunda tristeza. Era como si Él llevara el peso del mundo en esos ojos. Nunca había visto nada parecido. «Ven, Michelle», dijo de nuevo con voz tan suave. «Hay algo que necesito mostrarte». Cuando extendió la mano y tomó la mía, una energía cálida y amorosa fluyó a través de mí. No era solo un sentimiento, era una conexión profunda a nivel del alma. Nunca me había sentido tan amada, tan en paz, tan completamente comprendida. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro lugar.
Me encontré en un lugar que parecía una ciudad, pero había algo extraño en ello. Las calles estaban abarrotadas, pero la gente realmente no vivía. Caminaban, moviéndose como robots, con los ojos fijos en extraños dispositivos brillantes debajo de la piel. Nadie habló, nadie interactuó. Era como si todos estuvieran atrapados en sus propios pequeños mundos, completamente desconectados unos de otros, de ellos mismos, de la vida. Estaba confundido. Me volví hacia Jesús y le pregunté, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Su rostro se puso más triste y asintió lentamente. Esto es lo que viene después, dijo. Esto es lo que les espera a muchos. Explicó que estaban engañando al mundo haciéndole creer que la tecnología era la respuesta a todos sus problemas, que estos implantes estaban destinados a ayudarlos, a hacerles la vida más fácil, pero en realidad eran cadenas que ataban espiritualmente a las personas. Estos dispositivos permitieron que la oscuridad se apoderara de sus corazones y mentes, controlándolos sin que ellos siquiera lo supieran. Mientras hablaba, pude sentir el peso de sus palabras. Era como si estuviera viendo el futuro, un futuro en el que la vida de las personas estuviera gobernada por la tecnología, donde sus almas estuvieran controladas por fuerzas que ni siquiera entendían. Fue inquietante y me rompió el corazón verlo. Me di cuenta de que esto no era solo una advertencia, era un llamado a la acción. La gente necesitaba despertar. Necesitaban ver qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. El mundo estaba siendo alejado de lo que realmente importaba, el amor, la paz, la conexión con Dios, y estaba siendo conducido por un camino de vacío y oscuridad. Y es por eso que estoy compartiendo esto contigo. Quiero que entiendas lo que vi, lo que sentí y lo que aprendí, porque el mundo necesita saberlo. Todos debemos ser conscientes de los peligros que nos aguardan y del poder que aún tenemos para cambiar nuestro rumbo antes de que sea demasiado tarde. Fui testigo de cómo pastores hablaban ante sus congregaciones acerca de estos implantes como la intención de Dios de hacer la vida más sencilla y segura. Los cristianos aceptaron ciegamente estos inventos, creyendo en el conocimiento del mundo más que en el de Dios. Me dolía el corazón que no pudieran ver la realidad. Lloré y le supliqué a Jesús: «Señor, ¿por qué no ven lo que está pasando?». Dijo: «Porque no me preguntan, cortándome hasta la médula. Ellos confían en la sabiduría del mundo antes que en la mía». No podía gritar ni salir a la calle a despertarlos. Simplemente fui testigo de lo que Jesús me pidió que comprendiera. Entonces Jesús tocó mi hombro. Parecía severo pero cariñoso. «Ven, Michelle», dijo, «hay más que debes ver». La escena volvió a cambiar y me encontré en la plaza de un pueblo. Todas las etnias y orígenes caminaban y vivían. Vi algo más profundo mientras miraba, algo que no había visto antes. Sentí una tensión en el aire porque quienes me rodeaban llevaban una gran carga. Los negros se movían con una ira silenciosa, cargando con un dolor y una amargura más profundos que sus experiencias personales. Sus heridas parecían haber sido transmitidas de generación en generación. También fui testigo de cómo los blancos luchaban contra la vergüenza, el desconcierto y la culpa. Algunos parecían decididos a demostrar que no eran parte del odio que afectaba a otros, mientras que otros se sentían condenados por algo que no habían hecho. Miré a Jesús, preocupada por lo que veía. «¿Por qué hay tanto dolor?», solicité. Jesús me miró triste. «Porque les han engañado», afirmó. Luego me mostró algo impactante. Vi criaturas malvadas y sombrías hablando falsedades en los corazones y pensamientos de ambas partes. El oponente murmuró: «Los negros no son apreciados, siempre serás inferior, mantén tu ira, no perdones». Los susurros significaban: «Sois culpables, blancos, vuestra angustia anterior es culpa vuestra, nada de lo que hagáis la solucionará».
Observé con horror cómo estas falsedades se infiltraban en los corazones de las personas como si fueran raíces, creando ira, animosidad y terror. El adversario trató de mantenerlos furiosos, divididos e ignorantes de la verdad, creyendo que eran adversarios unos de otros. «Señor», clamó, «¿por qué creen estas mentiras?». Jesús respondió, «Porque no ven lo que yo veo, con amor. Aunque son mis hijos, el adversario los ha seducido para que sean enemigos. Darkness utiliza sus heridas para separarlos y distraerlos de la lucha real». Lloré al ver tanta gente atada por el miedo, la rabia y la culpa. Jesús se arrodilló a mi lado y tocó mi mano. «El enemigo utiliza la historia para mantenerlos ciegos», afirmó, «pero vine a liberarlos». Ahora sabía que no se trataba solo de raza, se trataba de control. Sin importar el color de la piel, el adversario quería mantener a la gente resentida, enojada y confundida. Mientras la gente aceptara las falsedades, nunca reconocerían al enemigo genuino, el que envenena sus corazones. «Señor, ¿qué puedo hacer?». Mi voz se quebró cuando pregunté. Jesús me miró amablemente pero seriamente. «Díganles la verdad», dijo. «Algunos escucharán, otros no, pero hay que decir la verdad». Mi entorno volvió a cambiar y estaba en un lugar nuevo. No fue la ciudad ni sus calles divididas. Fue mucho más fuerte. Me paré en un gran salón que no era de piedra ni de madera. Una hermosa luz dorada llenó el aire de calidez y calma, haciendo que el área pareciera infinita. Las más notables fueron las almas. Innumerables estrellas. En lugar de cuerpos eran seres luminosos con propósito y potencial. Me quedé allí, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. La curiosidad se apoderó de mí y pregunté, ¿quiénes son? «Estos son los que aún están por nacer», respondió Jesús. «Cada uno de ellos fue creado para traer luz al mundo. Cada uno ha sido dotado con la capacidad de cumplir su propósito único». Cuando me acerqué, vi que cada alma tenía su propio brillo distintivo. Algunas irradiaban un brillo intenso, mientras que otras parpadeaban débilmente, como velas que luchan contra una fuerte brisa. Mi corazón se rompió al observar el viaje que estas almas emprenderían por el mundo. Noté un patrón que me llenó de tristeza. Desde el momento en que nacieron, el enemigo, con sus mentiras, dudas y distracciones, ya estaba trabajando. Muchas de estas almas nacieron en ambientes donde el amor y el cuidado estaban ausentes, hogares llenos de dolor, abandono o abuso, pero ni siquiera aquellos nacidos en familias amorosas se libraron del engaño del enemigo. Observé cómo algunas almas caían en la adicción, mientras que otras perseguían riqueza, poder y reconocimiento, todo en un intento de validar su valor. Vi cómo el enemigo susurraba mentiras en sus corazones, convenciéndolos de que nunca fueron suficientes y que sus vidas no tenían sentido. «Señor, ¿por qué?», pregunté, mi voz temblaba. «¿Por qué el enemigo lucha tan duro para destruirlos?». «Fueron creados para la grandeza», respondió Jesús. «El enemigo sabe de lo que es capaz y hará todo lo que esté a su alcance para impedir que cumpla su verdadero propósito». Se me llenaron los ojos de lágrimas al darme cuenta de la profundidad del sufrimiento y la confusión que muchos soportan en sus vidas. Gran parte de esto fue un plan deliberado para evitar que las personas se convirtieran en quienes Dios las creó para ser. Le pregunté, «Señor, ¿cómo podemos detener esto?». Jesús tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos. «Díganles quiénes son», instó. «Recuérdales que los hice con un propósito. Hazles saber que nunca los olvidaré». Una chispa de esperanza surgió dentro de mí cuando vi destellos de luz en la oscuridad. Individuos que habían descubierto su propósito y se negaron a dejarse engañar por las mentiras del enemigo. No se trataba de líderes famosos ni de figuras renombradas, sino de gente corriente, profesores, padres, estudiantes, trabajadores y,
Sin embargo, cada uno de ellos llevaba una luz poderosa que hacía retroceder la oscuridad donde quiera que iban. «Estos son mis guerreros», dijo Jesús. «No necesitan espadas ni armas. La verdad es su arma y, al decirla, amplifican su luz». Entonces me di cuenta de que mientras la gente siguiera diciendo la verdad, amor, perdón y propósito, siempre habría esperanza. No importa cuán fuertes fueran las mentiras del enemigo, la verdad tenía el poder de romper las cadenas que atan a tantos. «Ve», dijo Jesús, «cuéntales lo que has visto». En un instante, estaba de regreso a la luz brillante y cálida donde había conocido a Jesús. Mi corazón se sentía pesado, pero también sentía una paz profunda. Mientras miraba el mundo a mi alrededor, pude ver las mentiras, la división y las almas que habían sido engañadas. Me sentí abrumado por el peso de todo y me pregunté si había ido demasiado lejos. Los engaños del enemigo eran tan convincentes que muchos habían caído en ellos. «Señor», susurré, «¿qué pasa si nunca escuchan? ¿Qué pasa si ya es demasiado tarde para ellos?» Jesús se arrodilló a mi lado, con los ojos llenos de bondad y certeza. «Nadie ha llegado demasiado lejos», dijo. «Mientras estén vivos, hay esperanza. Deben escuchar la verdad». Recordé las cadenas invisibles de odio, culpa y vergüenza que atan a tantos. Parecían inquebrantables, pero Jesús me recordó que la verdad era la clave. «La verdad es la clave», dijo. Luego me mostró algo hermoso. Vi personas liberándose de sus cadenas, personas que alguna vez estuvieron perdidas en la ira, la confusión o la desesperación. Pero algo cambió. Escuchar la verdad los despertó. Algunos habían pasado años sintiéndose inútiles o indignos de amor, mientras que otros habían vivido en amargura y desesperanza. Pero cuando se dieron cuenta de que eran profundamente amados, creados con un propósito y que Jesús nunca los había olvidado, sus cadenas cayeron. Fui testigo de la curación de familias y amistades, y de la ablandación incluso de los corazones más duros. A medida que su luz crecía, la compartían con los demás. No eran personas que predicaban desde los púlpitos o se paraban en las esquinas de las calles. Simplemente amaron, perdonaron y dijeron la verdad siempre que pudieron. «Así es como cambiará el mundo», dijo Jesús, «un corazón a la vez». Antes de que pudiera responder, sentí que me alejaban de esa luz brillante. Cuando empezó a desvanecerse, comprendí que mi tiempo allí había terminado y que me enviarían de regreso. «Díselo, Michelle», dijo Jesús, mientras todo a mi alrededor se oscurecía. «Dígales que los amo y que vendré pronto». De repente, jadeé por aire. Estaba de nuevo en mi cuerpo, acostado en una cama de hospital, rodeado de máquinas que emitían pitidos y una enfermera corriendo a mi lado. Sobreviví al accidente. En ese momento me di cuenta de que mi vida nunca podría volver a ser la misma. Había visto demasiado, comprendido demasiado y sabía lo que tenía que hacer. Y ahora os lo digo, eres amado, eres valioso. Fuiste creado con un propósito, sin importar quién seas o por lo que estés pasando. El enemigo intentará convencerte de que no vales nada, que tu dolor te define o que tus errores son imperdonables. Pero esas son mentiras. No importa lo lejos que te sientas de Él, Jesús te ve. Él te conoce. Él nunca ha dejado de acercarse a ti. Se siente confundido, enojado, culpable o avergonzado. No tienes que quedarte en ese lugar. Jesús te está esperando. Simplemente llámalo. No esperes. No dejes que las mentiras te atrapen. Dios te está llamando a casa como su hijo amado, sin importar lo que diga el mundo. Por favor, comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Si quieres escuchar más testimonios como este, suscríbete a este canal. No tengas miedo de entregar tu vida a Jesús. Sus brazos están abiertos, esperándote. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.